Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Envés de la Página, el número 12 ya, y hoy tenemos un programa muy interesante. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en Tennessee, en los Estados Unidos de América. Es un programa que llevo tiempo queriendo hacer sobre un músico, sobre un cantante, sobre un compositor, sobre un poeta que siempre me ha interesado muchísimo desde que yo era bien pequeño, y mi amor por este hombre no se ha acabado, sino que se ha ido aumentando a lo largo de los años. Y para hablar sobre este hombre, que es el gran Jacques Brel, tengo al otro lado de la línea cibernética, desde Cádiz, en Andalucía, en España, a un hombre que nació precisamente en la ciudad gaditana. Es poeta, narrador, es ensayista, ha publicado innumerables libros y artículos acerca de la canción de autor española y extranjera. Por ejemplo, libros sobre Luis Eduardo Aute, Joan Manuel Serrat, Atahualpa Yupanqui, Joaquín Sabina, Javier Ruibal. Incluso hace muy poco se ha presentado su libro acerca de la cantante Marisol. También está muy interesado en la literatura y en el cine. Ha escrito sobre François Truffaut, ha escrito sobre Don Siegel, sobre Clint Eastwood. Pueden ustedes leer acerca de él y ver qué libros ha publicado en su página web luisgarciagil.com. Y aquí, en el en vez de la página, tenemos hoy a Luis García Gil. Luis, muchas gracias por estar aquí en el en vez de la página. Muchas gracias a ti, Antón. Un verdadero placer conversar contigo y disfrutar de todas esas cosas que nos unen. Una de estas cosas que nos unen es Jacques Brel, y Luis García Gil ha escrito un libro sobre Jacques Brel, uno de los pocos que existe en español, que se titula Jacques Brel, una canción desesperada, publicado en el año 2009 por la editorial Milenio, un libro que ya desde el principio recomiendo a todos los que estén escuchando este 12º programa de El Envés de la Página. Luis, para empezar nuestra conversación me gustaría preguntarte, yo veo que tú has escrito muchísimo acerca de cantautores, tanto españoles como de otras latitudes. ¿De dónde te viene esta pasión por la canción de autor? Me viene del ámbito familiar, en eso creo que coincidimos, ¿no? Evidentemente, mi padre era poeta, un poeta gaditano, nacido en 1930, ya fallecido, pero que fue muy significativo, ¿no?, en la cultura gaditana y andaluza de los años 50 y 60. Mi padre era un hombre con una enorme biblioteca, una biblioteca que se hizo muy poquito a poco, porque mi padre no era un hombre precisamente de mucho potencial económico, pero era un enamorado de la lectura, de los libros, de la poesía, y claro, crecer en ese ambiente musical, aquello tan borgiano, ¿no?, de que la patria está en las bibliotecas, ¿no? En cierta manera, yo he tenido esa suerte, ¿no?, de crecer en ese ambiente gracias a mi padre. Luego también esos hermanos mayores, ¿no?, que también, en cierta manera, crean buenas referencias musicales. Ellos venían de una generación que son los años 70, 80, especialmente los 80, que son musicalmente también muy intensos, y quieras o no, los cantautores eran unas referencias muy concretas también para ellos, ¿no? Especialmente mi hermano mayor José Manuel, ¿no?, que también escribe y también es poeta, ¿no? Todo eso al final, claro, todo ese ambiente pues termina creando ese interés, ¿no?, desde la adolescencia, porque yo en mi adolescencia ya me miraba en los cantautores. Ya para mí encontrar en los cantautores una manera, en cierta manera, de explicarme a mí mismo esos cambios emocionales, el primer amor, el primer desengaño. Yo encontraba en los cantautores todo aquello que no sabía expresar bien con mis versos, ¿no? Lo encontraba en aquellas canciones tan maravillosas. Eso también en eso me veo yo reflejado también mucho, como tú dices, la influencia familiar en mi interés por la música y por la literatura, pues es muy importante también. También en mi casa sonaban todos estos cantautores sobre los que tú has escrito y que han estado tan ligados a tu vida. Pero Jacques Brel quizá no es el típico cantautor que uno cuando piensa en cantautores en España pues piensa ya directamente en Jacques Brel, ¿no? ¿Cómo entras y cuándo entras en la música del gran Jacques Brel? Pues mira, es muy importante entrar a fondo en todos los artistas que te gustan.
¿Y por qué digo esto? Porque Joan Manuel Serrat es uno de mis artistas favoritos, evidentemente, todo el mundo que me conoce y que me lee lo sabe, pero Serrat tenía una frase que yo le leí en la adolescencia que decía que él no se podía explicar sin Jacques Brel, ¿no? Ujú. Es evidente que cuando una persona ama la canción y ve que Serrat está diciendo que le está diciendo a los que realmente aman su obra que vayan a Brel, porque Brel es una referencia primordial para él, eso hace que al final uno entre en el universo Jacques Brel, ¿no? Y se sienta absolutamente conmovido por lo que Brel propone en sus canciones, que son como travesías trágicas, vitales, desesperadas y barrocas y tremendas, ¿no? Para mí Brel, yo te diría que de todos los artistas sobre los que he escrito, es el más torrencial Ujú. y el que más en cierta manera funde vida y obra, ¿no? Como pasa en el cine con Truffaut. Por eso admiro mucho a Jacques Brel, ¿no? Porque tiene una vida tan novelesca, tan palpitante, tan intensa, tan desgarradora, tan trágica al final, ¿no? Toda esa tragedia final está ya en su cancionero desesperado, ¿no? De los años 60, ¿no? Sobre todo. Entonces, bueno, Serrat me lleva a Brel. Yo siempre pongo la broma de que cuando a alguien le gusta Maluma, con perdón, o Bisbal, o estos artistas para mí, a mi juicio, y como aquí se puede decir de todo, de medio pelo, porque serán muy buenos en su manera de estar en el escenario, pero lo que venden, a mi juicio, es nada, pues esos artistas cuando lees entrevistas con ellos no te llevan a nada, es decir, no te llevan a otras influencias, no te llevan a otras referencias. Dudo mucho que el que escuche a Bisbal termine en Brel, pero escuchando a Serrat se termina en Brel. O sea, quiero decirte que el universo se amplía, ¿no? De manera gigantesca. Yo esto no lo he dicho nunca en el programa porque no he tenido nunca en el programa la oportunidad de hablar de Jacques Brel, que para mí es un placer, por cierto, pero yo llegué a Jacques Brel gracias a mi padre porque tenía un vinilo que era el disco de oro de Jacques Brel, pero después tenía sobre todo un CD, recuerdo perfectamente, que se llamaba 15 ans d'amour, 15 años de amor, y esto tenía 20 canciones ahí. Y yo escuché ese disco y desde la primera a la última, pues me quedé fascinado ya en la primera escucha. La valse a mille temps, Ne me quitte pas, Quand on a que l'amour, Ces gens-là, J'arrive, bueno, un montón de canciones clásicas de Brel que yo no había escuchado nunca y de repente pues me abrieron los ojos ya no solamente a un estilo de música, sino a un idioma, ¿no? Y entonces es en que es el francés. Y entonces en ese momento es cuando yo le pedí a mis padres que quería estudiar francés en la Alianza Francesa de Vigo y bueno, pues estuve 10 años más o menos estudiando francés cuando era adolescente y creo que fue una de las mejores cosas que hice, porque a mí siempre me han gustado mucho los idiomas como una tecnología, ¿no? Para abrirse a otras culturas y a otros lugares geográficos y a otras músicas. Y en este caso, pues yo quería aprender francés para comprender las letras de Jacques Brel. Entonces, esa es la manera en la que yo llegué a Jacques Brel. Y lo que me gustaría saber, Luis, es qué específicamente es lo que te atrae, ya no solamente de la persona de Jacques Brel, de la figura de Jacques Brel, sino de la propia música de Jacques Brel. Me atrae, bueno, su personalidad, hay que ponerla en primer término, ¿no? Pues primero porque es una personalidad libre. Y a mí esa palabra me interesa mucho utilizarla cuando de creadores hablamos, la libertad del creador. Brel hizo siempre lo que quiso y como quiso y vivió intensamente de la manera que él quiso hacer, ¿no? Esto es muy importante porque la utopía breliana, bien sabemos que cuando hace esa vuelta al mundo, ¿verdad? Que se propone hacer, ¿no? Uh -huh. Y que de hecho la hace, ¿no? O ese final, ¿no? En Las Marquesas, ¿no? Ese retiro, ¿verdad? Que también es importante en su biografía. Todo eso lo guía a la libertad, ¿no? Y esa manera de no posicionarse cuando toca mayo del 68 o cuando la izquierda le llama a su puerta, él que evidentemente no era para nada de derecha, ¿no? Quiero decir, no era conservador, pero era un hombre libre, ¿no? A mí me gustan mucho esos artistas que no se amoldan a etiquetas, ¿no? Me parecen admirables, ¿no? Me parecen reivindicables, porque hoy día todo el mundo asume un credo como único credo. Él decía, creo recordar, y tú como buen breliano me puedes corregir también, como que aquello de que solo los imbéciles, ¿verdad? Decía, no cambiaban de opinión, ¿no? Era algo que él decía mucho. Claro, eso te da una idea un poco, esa afirmación de Brel,
de cómo él era un hombre en continuo movimiento y en continua transformación, un hombre rico e inteligente, evidentemente, y no atado a dogmas, ¿no? A mí eso me parece admirable de Jacques Brel, ¿no? Esa libertad, esa vinculación. A mí todos los artistas que me interesan están muy pegados a la infancia, ¿no? Para Brel, la patria es la infancia, como para Rilke, ¿no? Eso siempre me ha gustado mucho también eso en Brel, ¿no? La relación de su música, de sus canciones con la infancia. Él decía que había que llegar a viejo sin pasar por la edad adulta, ¿no? Me parece que eso también resume mucho al personaje. Ojo, infancia que no infantilismo. También hay que dejarlo muy claro, ¿no? La manera de desbordarse en escena, esa forma de morir en el escenario, para mí es única, ¿no? Yo no conozco un temperamento tan apasionado y desgarrado en la escena, ese hombre sudando en el Olimpia parisino. A mí eso me parece la mejor, el mejor resumen, ¿no? Cantando Ne me quitte pas, el mejor resumen de Jacques Brel puede ser ese, ¿no? Su manera de ser un animal escénico, ¿no? Es quizá la chanson al cubo, ¿no? Es algo impresionante, ¿no? Que también a mí me impactó, es decir, no solo cuando yo me accedí a Brel en vídeo, en cuando pude ver los conciertos de Brel en vivo, cuando los podía comprar en París, claro, la dimensión de escucharlo en disco era importante, pero cuando pude verlo, cómo se movía en el escenario, cómo gesticulaba, cómo cada canción le daba su teatralidad, su vida, su ritmo, pues claro, es otro componente a mí que me ha fascinado siempre de Brel, ¿no? Y bueno, sus canciones pues ahí están, ¿no? Yo creo que son canciones imperecederas. Y es que Brel, como tú dices, en el escenario es otra cosa, es como acceder a otra dimensión totalmente diferente de un artista. Hay artistas que cantan las canciones en el escenario más o menos como en el disco, que no se mueven. Hablábamos fuera de micrófono de Roy Orbison, ¿no? Es un ejemplo clarísimo de un hombre que tenía una voz excelente y que no necesitaba moverse en absoluto. Cogía su guitarra, se ponía ahí delante del micrófono y cantaba con una voz maravillosa, ¿no? Jacques Brel también cantaba con una voz maravillosa, pero se movía de una manera que para mí es impresionante. Yo la primera vez que lo vi cantar fue precisamente en la Alianza Francesa, que tenían un viejo VHS que creo que era el de Les Adieux à l'Olympia, es decir, sus últimos conciertos en el Olympia en el 66, que creo que curiosamente mi madre, cuando había estudiado también en la Alianza Francesa años antes, había tenido la oportunidad de verlo también y se había quedado maravillada. Pues a mí me pasó eso. Es un hombre, Luis, que cuando está sobre el escenario realmente se convierte en un actor que interpreta sus canciones en el sentido más completo del término. No le llega con cantar las canciones, sino que tiene que interpretar las canciones como si las estuviese pues poniendo en escena, ¿no? No, claro, cuando le canta a esas beatas, ¿verdad? Que van en profesión prácticamente y es una crítica despiadada a todo ese puritanismo que él repudiaba, ¿no? Pues ahí las imita, ¿no? No sé si recuerdas esa interpretación tan impresionante, ¿no? Quiero decir que él es muchos personajes, porque su cancionero está lleno de tipos humanos y de tipos sociales. También está la vertiente confesional, autobiográfica. Sabemos que en este caso el Ne me quitte pas es el mismo, ¿no? En cierta manera, con un masoquismo como que llevó a decir a Edith Piaf, no creo recordar, ¿no? Que fue la que dijo que un hombre no puede cantar, no debe cantar esas canciones, ¿no? No sé si recuerdas la frase, ¿no? Concreta, ¿no? Un hombre no debería cantar esas canciones, ¿no? O arrastrarse tanto, o en cierta manera arrastrarse por el fango, ¿no? En el sentido amoroso de la palabra, ¿no? Pero bueno, Brel era desesperado, excesivo y teatral en todo lo que emprendía, ¿no? Pero rezumaba verdad. Yo siempre digo que la esencia de un artista, porque lo teatral, fíjate, ¿no? Yo muchas veces pienso en Rafael, que es un artista al que admiro, pero sí le veo, y yo el truco también, a veces, yo ¿no? también. ¿Verdad? Le veo el truco, le veo la trampa, le veo el barroquismo que llega ya a un límite de la parodia, ¿no? En Rafael es fácil ver esas costuras, ¿no? En Brel, ¿no? Absolutamente, yo creo que en eso tienes razón, es decir,
Es una teatralidad, pero no es impostura, es una teatralidad real, si es que la paradoja sirve en este caso, ¿no? Aunque cuando hablamos de Brel, la paradoja, la contradicción siempre tiene que estar por el medio, ¿no? Porque evidentemente era un hombre, como todos los grandes, contradictorio, que cambiaba de opinión, como tú has dicho, y como tiene que ser por otra parte, ¿no? En cuanto a sus influencias musicales, esto es algo que siempre me ha sorprendido mucho, porque es un cantante, Jacques Brel, tan único que es muy difícil en algunos casos ver o pensar en cuáles pueden ser las influencias musicales de las que viene Jacques Brel y desde las que evoluciona Jacques Brel a partir de los años 50. ¿Puedes hablar un poco sobre eso? A ver, es curioso porque yo tengo la sensación de que Brel, como todo gran genio, se inventa un modo de hacer canción. Yo tengo esa teoría. Creo que antes de Brel no es posible encontrar igual que hemos hablado antes de Serrat, de dónde viene Serrat, sería muy complicado discernir de dónde viene Brel, ¿no? Desde luego, estamos hablando de una canción francesa, de una canción francófona, que en cierta manera esa trilogía que conforman Brel, Brassens y Ferré, ¿verdad? Que además se encuentran también los tres en una entrevista también muy legendaria a finales de los años 60. Bueno, son tres iconos de la chanson muy diferentes, pero en todos ellos el valor de la palabra y de una canción no embrutecedora, una canción con sentido poético, una canción que luego se estudia en los libros de texto de los escolares, una canción que termina en colecciones de poesía, como tú bien sabes, porque eso ya es como acceder a la cátedra, eso es impensable en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Que los cantautores tengan el mismo rango que los poetas, en Francia, si fue posible. Entonces creo que ellos parten en cierta manera de algo nuevo y hacen algo nuevo, y yo no veo ninguna referencia concreta que además Brel tiene también el poder y la pasión del autodidacta, es un hombre hecho a sí mismo completamente, ¿no? Y que incluso, me llama mucho la atención, en poco tiempo pasa de un cierto titubeo, que sí podría ser más asociable a una canción más sentimental, más ligada a su formación primera, donde sabemos que estaba muy metido en grupos de acción católica, ¿no? En cierta manera, de los scouts, ¿no? Etcétera, ¿no? Yo creo que hay un momento en el que Brel revoluciona la canción y en muy poco tiempo pasa a componer auténticas obras maestras. Ne me quite paz del 59, ¿no? Yo creo que ahí empieza Brel a dar un giro expresivo a su carrera y a entrar en una década gloriosa, ¿no? Que son los 60, en el que acumula obras maestras. Yo, desde luego, no veo a un cantante francés o francófono anterior al que se le pueda comparar. Es decir, yo creo que se le pueden ver, por ejemplo, algunos elementos de Charles Trenet, por ejemplo, incluso de Chevalier, en cuanto a la presentación sobre el escenario. Quizá Philippe Clé, ¿no? Que es casi un contemporáneo suyo, realmente. Lo que era un poco algo de music hall, con cabaret, claro, eso sí, eso está presente en la canción francesa de posguerra y es muy posible que influyera en Brel. Y uno de los que más me recuerdan a mí a Brel, fuera del ámbito francófono, es un cantante estadounidense que ahora ya casi nadie recuerda, que se llamaba Johnny Ray, de los años 50, que también tenía una puesta en escena con canciones como Cry o The Little White Cloud That Cried y canciones de ese estilo, Just Walking in the Rain, que también en el escenario se desgañitaba, actuaba las canciones, pero no me parece a mí que realmente Johnny Ray pueda ser una influencia en Jacques Brel. Eso desemboca en Scott Walker, ¿no? Que sí va a cantar a Brel, ¿no? Y que en cierta manera sí toma esa referencia que tú puedes citar, ¿no? Desde el lado anglosajón, ¿no? Sí, de hecho, gran parte de la popularidad de Jacques Brel, en el ámbito anglosajón, pues tiene que ver con la versión del Ne me quitte pas de Frank Sinatra, por ejemplo, con ese musical de Jacques Brel is Alive and Well and Living in Paris, ¿no? Que hubo también. Y también, pues, con las letras traducidas por Mort Schumann y Scott Walker también, claro, por supuesto. Pero hemos hablado muchas veces de cómo es curioso cómo esas canciones penetran en el ámbito anglosajón. De hecho, también Bowie, ¿no? Hay que citarlo ya también en el ámbito no estadounidense, pero sí anglosajón.
cuando canta Amsterdam, ¿no? Por ejemplo, en casi en sus comienzos, ¿no? Bowie es otro artista muy expresivo, muy barroco, muy temperamental, muy personal, muy camaleónico, ¿no? Diferente a Brel, pero es curioso que Bowie termine desembocando en Brel, aunque no vía Jacques Brel, porque sabemos que lo que Bowie está buscando son las referencias de otros intérpretes que han cantado antes a Brel en inglés, ¿no? Eso, pues eso por descontado, ¿no? Pero luego lo que te decía, ¿no? Cómo le pasa a Serrat cuando lo traducen al italiano y Gino Paoli hace un disco monográfico y la gente en Italia cree que el autor de Mediterráneo, por ejemplo, es Gino Paoli y no Serrat, porque, claro, porque lo canta Gino Paoli. En esos casos también en Estados Unidos el nombre de Brel se diluye a pesar de ser una referencia y una influencia, ¿no?, tan importante. Escuchan la voz de Luis García Gil, que nos habla desde Cádiz, y esta es una nueva edición del podcast El Envés de la Página. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en Tennessee, en los Estados Unidos de América, y muy pronto van a poder escuchar este programa dentro de mi canal de YouTube Antón GF. Luis García Gil ha escrito un libro publicado ya en el año 2009 por Milenio, que se titula Jacques Brel, una canción desesperada. Un libro que recomiendo desde ya a todos los que estén escuchando. Bueno, Jacques Brel no era francés, era belga, cantaba en francés. Y yo creo que Brel siempre ha tenido o tuvo una relación un tanto ambigua, a veces un tanto tormentosa también con su patria, con Bélgica, ¿no? ¿Cómo era su relación con su país natal, que canta de una manera tan maravillosa, por ejemplo, en Le Plat Pays, pero después critica a una parte del país de una manera tan dura en Le Flamand? Bueno, yo creo que era más bien con la oligarquía o burguesía, ¿verdad?, flamenca, ¿no? Más bien, ¿no? No creo que con Bélgica, ¿no? De hecho, la Fundación Jacques Brel, sabemos que está en Bruselas, yo he ido a visitarla, como es lógico, porque he de decir que para mi libro me fue fundamental convencer a mi mujer, hay que decirlo también, a que se viniera de viaje. Le dije, qué bonito es Gante, qué bonito es Brujas, qué bonitos Amberes, pero vamos a Bruselas también, que Bruselas, la Gran Plaza, es maravillosa, pero también yo iba buscando las huellas de Brel, ¿no? Y te das cuenta, hubo una exposición también, ¿no?, que se titulaba Yo amo a los belgas, ¿no? Parece como que había un intento siempre de reafirmar que Brel no era antipatriota. Bueno, antipatriota, a ver, el término patriota, entiéndase desde un punto de vista sentimental, porque yo soy enemigo de las patrias de manera visceral, ¿no? No me gustan, ¿no? Y creo que a Brel tampoco, ¿no? Pero sí, esa sensibilidad belga está en Brel. Le canta a Bruselas porque es su ciudad, porque es su infancia, es su juventud. Sus canciones están llenas de referencias, ¿no?, a su país, ¿no? Bueno, has citado El Paisiano, traducida así al español, que es un poema cantado impresionante, ¿no? Quiero decir que hay esa poesía, ¿no?, a su país, ese paisiano, ¿no?, que las catedrales, ¿no?, son las montañas, ¿verdad? Pues imagínate qué belleza, ¿no?, cómo resume, ¿no? O esa canción que a mí me maravilla, para mí es una de sus obras maestras, La Fanette, ¿no? Donde al fin y al cabo estamos caminando de Gante a Brujas, ¿no? Estamos siguiendo ese amor que desemboca en una playa y esa desesperación de ese triángulo amoroso y de esa persona que sufre y pena de amor porque su amigo se va con la chica que él quiere, ¿verdad? Que es la Fanette, ¿no? En fin, todo ese mundo está lleno de referencias a su país, ¿no? Lo que él critica, lo que él realmente critica y detesta, es la burguesía flamenca, y es la ridiculez de esa burguesía, de esas grandes damas de alta alcurnia, de esos señores omnipotentes. Eso es lo que él desprecia, ¿no? Y en cierta manera a él no le perdonan que el éxito, ¿no? En cierta manera es alguien que sabe que en Francia, en París, es donde está el centro de la canción de autor y donde él va a hacerse grande, ¿no? El Olimpia es su templo. Y claro, eso quizá, de hecho mucha gente cree que Brel es francés, simplemente porque su carrera la desarrolla en Francia, ¿no?, de manera extraordinaria. Desde luego su belgitud, ¿no?, la belgitud que dicen en francés, ¿no?, el hecho de que era belga y no francés, no le ayudó mucho en sus primeros años en París, porque recuerdo haber leído un artículo en el que alguien decía, en cuanto al señor Brel, que sepa que hay
billetes de tren de vuelta para Bruselas y debe tomar uno de ellos, ¿no? Entonces, el hecho de ser belga, en un principio, parece ser que no le ayudó mucho en su carrera. El mismo prejuicio, claro, es siempre esa cosa tan triste, ¿no? De los provincianismos, ¿no? Bueno, que lo estamos viviendo ahora en España, por cierto, ¿no? Es esa cosa de creer, como cantaba Brassens, en este caso vamos a citar al gran Georges Brassens, cuando cantaba aquello de esta canción que tiene de la balada para la gente, ¿no? Que de ninguna parte, ¿no? Un poco, ¿no? Una cosa así, ¿no? Traducida, ¿no? Que es un poco aquellos que parece que su terruño, su pequeño rincón es el mejor del mundo, ¿no? Ese chauvinismo, ¿no? Palabra francesa, ese chauvinismo tan ridículo, ¿no? Pues claro, Brel también sufrió esos prejuicios, pero luego se impuso el talento y luego lo sentían como uno de los suyos. La pasión de esos Olimpias encadenados en los que Brel fue sucesivamente encontrándose con un público fiel. Después me llama mucho la atención cómo de eléctrico se mostraba en el escenario, lo hemos comentado antes, pero como el público no paraba de aplaudir, y cuando el público seguía aplaudiendo, Brel ya tenía la siguiente canción como as en la manga, y Brel no quería deleitarse en el aplauso del público, iba hacia otra canción y luego otra y luego otra y luego otra. Aquello era un torrente, un torbellino. Hoy día los artistas sabemos que juegan mucho con el público para recuperar el aliento, con el aplauso del público, guardan su atmósfera, su tempo. Era un vértigo en escena. Él necesitaba terminar una canción y que empezara la siguiente, ¿no? Para seguir su descenso a los infiernos musicales. Y era un profesional, como se suele decir, como la copa de un pino, ¿no? Un hombre que no quería hacer bises porque ya lo daba todo durante su presentación. Que lo tenía pues canción tras canción, como tú dices, como un torbellino, lo tenía así, preparado de esa manera. Cuando la gente critica, por ejemplo, hoy en día a Bob Dylan porque dice que no habla con el público y tal y cual, pues Brel ya lo hacía en esa época, mucho antes, ¿no? Lo que le interesaba era cantar sus canciones, y lo que me gusta también de Brel es que no canta sus canciones nunca de la misma manera, y en eso también se parece a lo que hace Bob Dylan, ¿no? Que reinventa sus canciones, no de la misma manera, por supuesto, porque no tiene esa puesta en escena de Jacques Brel, pero escuchar una canción de Jacques Brel en directo es totalmente diferente de un sitio a otro, de un año a otro, y por supuesto en comparación con sus grabaciones discográficas en estudio. Absolutamente, era un intérprete que se reinventaba, ¿no? Porque yo creo que hay una cosa interesante en Brel, no sé si Antón estará de acuerdo, pero él siempre quería huir de la rutina, ¿no? De hecho, por eso se retira, ¿no? Él no se veía cantando Ne me quitte pas con 80 años, es decir, él tenía la sensación de que quería vivir muchas vidas, pero que la canción era un género en el que había aportado lo mejor de sí mismo, pero que ya lo sentía agotado, ¿no? Hasta que luego, y a eso voy, luego hace un disco ya testamentario maravilloso, que yo me hubiese encantado que la vida hubiese tenido cierto cariño con Brel y no se lo hubiese llevado la muerte tan pronto, y que hubiese podido girar con ese disco, porque lo que tú estás diciendo, cómo Brel hubiese cantado claro, lleva mucho tiempo retirado de los escenarios, porque él hizo El Hombre de la Mancha, pero él cantando en directo, creo recordar que en los 70 no había cantado en directo nunca, y hubiese sido, de ese disco, si la parca no hubiese aparecido en su camino, y el cáncer, yo estoy convencido que Brel nos hubiese dado una gira tremendamente sorprendente y como tú dices, audaz, y reinventando sus clásicos, ¿no? Él no se hubiese quedado en cantar sus canciones de siempre de la misma manera que las cantaba, sino se hubiese reinventado doblemente, ¿no? Y a saber dónde hubiese evolucionado su canción con toda esa modernidad, ¿no? A veces también impostada, que trae los años 80. Yo la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con lo que dices, Luis, acerca de eso. Lo he pensado, de hecho, varias veces, que realmente es una pena, porque ese disco, que es casi como un testamento final, ¿no?, de Jacques Brel, que vuelve desde las Islas Marquesas a París para grabar el disco, ya en una muy mala situación de salud, ¿no? Pero eso no se nota en el disco, y si se nota, hace el disco todavía mejor. Quiero decir que es un disco que para mí es de los mejores de Jacques Brel, pese a ser el último,
Y en lo que tú dices acerca de la reinvención de las canciones, tampoco hay que olvidarse de que él regrabó sus éxitos, o algunas de sus canciones que él consideraba de más éxito, En el unos años 72, ¿no? anteriormente, Sí. ¿no? Y entonces muchas veces cuando hablamos de Ne me quitte pas, por ejemplo, ¿de qué Ne me quitte pas estamos hablando? ¿Del original del año 59 o después de esa revisión que hizo varios años después? ¿No? Me parece que tienes toda la razón en decir que Jacques Brel es un hombre que huye de la rutina y que está siempre en constante, si no evolución, por lo menos en constante cambio, ¿no? Eso es parte de la clave de que sea un artista tan fascinante, porque todos los artistas terminan siendo esclavos de sus éxitos, ¿no? Y terminan incluso odiando en petit comité sus éxitos, porque claro, date cuenta lo que debe pensar Serrat cuando sale a un escenario y presenta un disco nuevo y la señora que está en la fila 1 del público le pide Penélope al empezar, ¿no? Debe estar hasta las narices de Penélope, ¿no? Yo siempre lo creo así, ¿no? Porque el artista quiere vivir también de lo último que ha grabado, porque es de lo que se debe sentir más satisfecho, en el sentido de que quiere que la gente conozca las canciones nuevas, ¿no? Eso es muy... Hay una cierta impotencia, le pasa a todos, ¿eh? Uh -huh. Por eso Bob Dylan, tú bien lo has citado, se revela y dice, sí, os voy a dar lo que queréis, pero no vais a captar ni una puñetera melodía de la canción Like a Rolling Stone, por ejemplo, yo qué sé. En realidad es un poco, es la rebeldía del creador también, pero eso no lo pueden hacer todos. Al final de artistas la mayoría se somete a su público. Un público que ha escuchado la mitad muchas veces del repertorio de su admirado artista. Algo que a mí siempre me llama mucho la atención, porque la gente no creamos que cuando llena un estadio, llena un teatro, manejan todas las claves del artista al que van a ver, van a buscar los tópicos de ese artista y las canciones más elementales que han construido su fama, muchas veces, por razones azarosas, porque Uh -huh. yo siempre, de los grandes artistas que me gustan, prefiero las canciones más secretas o que han quedado más olvidadas o más arrinconadas, vaya a saber uno por qué. En el caso de Brel también me gusta mirar mucho más allá del Ne me quitte pas, porque hay mucha gente que asocia, parece que Brel no ha hecho más canciones que Ne me quitte pas, Uh -huh. porque yo incluso esto, hablando con Miguel Poveda hace muchos años, que Miguel Poveda se sintió conmovido por una grabación de Brel del Ne me quitte pas, que está, bueno, que todos la conocemos, primer plano, Uh -huh. sudoroso, cantando la canción de una manera desgarradora, no se mueve la cámara de ese primer plano de Brel y Brel lo aguanta perfectamente, estoicamente también. Digo que para Poveda parecía que más allá del Ne me quitte pas no, y yo por ejemplo me gusta mucho más la Fanet sin Uh -huh. ser tan desgarradora ni tan estremecedora, pero me quedo con la Fanet. La Fanet es desgarradora y estremecedora, yo creo, en su simplicidad, ¿no? Quiero decir que... Eso, ahí voy, que no te necesitaba de un recurso tan desesperado para llegar a lo más hondo, ¿no? Y yo creo que con esa canción y con otras como Madeleine, por ejemplo, entramos en uno de los Hombre, temas que a mí más me interesan del universo poético y musical y letrístico, ¿no? De Jacques Brel, que es el tema del desengaño. Yo creo que el tema del desengaño es un tema que como los ojos del Guadiana aparece y desaparece en la obra de Jacques Brel continuamente. Es decir, estamos hablando de una persona, un personaje en este caso, que pasa del amor de la Fanet que ella supuestamente sentía por él al hecho de que ha perdido ese amor. Lo mismo pasa en el Ne me quitte pas, aunque se intenta, aunque intenta pues todavía agarrarse a esa idea del amor que todavía él quisiera que estuviese ahí, pero es que ya en una canción como Madeleine en la que una persona está con unas flores esperando a una chica que sabe que nunca va a aparecer, pero que sabe que al día siguiente va a hacer lo mismo, esperando por esta chica. Vamos, el tema del desengaño me parece a mí que es uno de los más importantes en la obra de Jacques Brel. sin lugar a dudas, el desengaño, la desesperación. En cierta manera, siempre se dice que Brel, bueno, guapo no era, ¿verdad? No era una persona muy atractiva. Era lo que se suele llamar, como le pasa a Jean-Paul Belmondo, ¿no? Un feo guapo, ¿no? Que también al final lo que es el estar, digamos, en el estrellato hace que las mujeres te terminen viendo atractivo, ¿no? Pero Brel tenía unos rasgos muy particulares, ¿no? Y en cierta manera
ciertos complejos pueden estar ahí también reflejados, ¿no? La historia de Brel también son historias. Yo creo que él fue mucho más afortunado en el amor de lo que sus canciones nos dicen, ¿verdad? Creo, ¿no? Pero realmente sabe tocar como nadie esa desesperación de lo que tú has dicho, ¿no? Ese amante, por ejemplo, que espera una y otra vez a su amada y su amada no va a llegar nunca, ¿no? Que es el colmo, digamos, de la decepción o de la desolación. Fíjate que Joan Manuel Serrat, una de sus mejores canciones, yo siempre la cito, Elena, grabada en el año 1973 en el disco Per al meu amic, es una canción breliana, tanto por los crescendos como por la temática, porque también Elena es una mujer que el hablante lírico de la canción la desea, la quiere, la ve pasar por su esquina, por su calle, por su balcón, pero sabe perfectamente que Elena no lo mira, no lo ve, es como si él no estuviera allí, es decir, es un amor imposible, ¿no? Brel trata muchas canciones de esos amores que son imposibles e indecibles, lo que pasa que él tiene la virtud de ser poeta y de cantarlos para exorcizarlos, ¿no? En cierta manera, ¿no? Como la famosa canción Le Bombón, ¿no? La que tuvo su segunda parte, ¿no? Bueno, fíjate, ¿no? También, ¿no? Eso de si usted quiere que me traducir así era un poco, ¿no? Ya estamos en la Gran Plaza, en un kiosco tocan a Mozart, pero digamos que es solo por casualidad que está ahí su amigo León, si usted quiere que esté a mi sitio, yo le había traído bombones, ¿no? Un poco los bombones como una... No puede ser más ridículo, ¿no? Ese tipo que va con los bombones a su amada, ¿no? O, no sé, es algo que realmente te conmueve, ¿no? Porque al final es conmovedor, ¿no? Esos retratos de esas personas que penan de amor. Y que no pueden tampoco, de alguna manera, hacerse compatibles con la realidad, ¿no? Porque sus deseos y sus sueños y su percepción de la realidad, pues no es la que realmente es ahí fuera, ¿no? Y entonces hay un choque ahí, yo creo, claramente en muchas de las canciones de Brel, y creo que en Le Bombón es muy evidente, sobre todo en esa primera parte que tú has citado, y que yo creo que desde mi punto de vista es una de las mejores canciones de Brel, pero también una de las mejores interpretaciones en directo, porque cuando uno ve la interpretación en directo de Brel de Le Bombón, y no me refiero al Le Bombón 67, sino la original, No, la primera. Pues ahí ya se ve claramente cómo Jacques Brel se mete en la piel de este personaje que realmente tiene unos sueños y tiene unas esperanzas y unas expectativas que luego no se corresponden con lo que la realidad le tiene preparado, ¿no? Y esto se ve pues en muchas de las canciones de Brel. Zangra es otra muy evidente en ese sentido. Y después, bueno, pues hay una canción que a mí siempre me ha gustado muchísimo de Brel, que se llama Muy Chef. la que has citado, muy influenciada porque ahí entra el Brel literario, el Brel lector, por El desierto de los tártaros de Dino Buzzati, ¿no? Es decir, hay referencias literarias muy interesantes también, incluso lorquianas, fíjate, ¿no? Es decir, el mundo español, la cultura española quijotesca, influye también mucho en Brel. Yo creo que hay mucho de Quijote en Brel, pero no del Quijote que se quiso presentar en El Hombre de la Mancha. Porque No. realmente, para mí, El Quijote no es realmente una obra sobre el idealismo, sino sobre los problemas que trae la existencia de ese idealismo. Es decir, es una obra sobre el desengaño. Y yo creo que Jacques Brel, por eso traía a colación el tema del desengaño, es un hombre que supo canalizar ese tema, ¿no? en su obra poética y musical, de una manera, en algunos casos, semejante a cómo lo hace Cervantes en El Quijote. No deja de ser curioso que una de sus obras favoritas fuese Man of La Mancha, El Hombre de la Mancha, que él hizo, como dices, creo que en el año 68 en París, ¿no? ¿Tú ves esas relaciones entre el Quijote y Brel, entre Cervantes y Brel, como algo posible o simplemente algo que se ha creado desde fuera y a posteriori? Yo pienso que son evidentes, ¿no? No solo por su interés por el personaje, que como tú bien recalcas, puede estar un tanto desvirtuado en la imagen que se da en escena, pero es obvio que Brel se siente identificado, ¿no? con el Quijote, ¿no? Y podemos hasta imaginar al propio
Alonso Quijano llevando esos bombones, ¿no? Podía ser un Quijote contemporáneo, ¿no? De amores también imposibles, ¿no? Que confunde la realidad, ¿no? Con el sueño, y en Brel todo ese mundo está creo, muy presente, ¿no? Yo creo que él, a pesar de que sabemos que solo cantó en España una vez, en el Emporium, en Barcelona, cuando nadie lo conocía en nuestro país, porque él además decía que no quería pisar la tierra donde estaba el dictador Franco, ¿no? El dictador sanguinario. Él no quería estar no quería pasar por España, ¿no? O sea, eso lo tuvo muy claro, aunque sí hay, investigando un poquito, uno dio con la noticia en La Vanguardia, luego corroborada por el propio Joan de Sagarra y por Joan Oller y por gente del círculo un poco breliano, ¿no? De una manera o de otra, vinculados a Brel, ¿no? Por amistades comunes, etcétera, que efectivamente estuvo en Barcelona y cantó en Barcelona, ¿no? Pero luego, cuando ya era un señor de mayor éxito, jamás se planteó venir a cantar a nuestro país. En esto también fue Quijote, ¿no? En intentar defender las causas muchas veces imposibles, y en no dejarse en esa cosa que tiene también el Quijote tan vinculada a eso, al mundo de la infancia, ¿no? Al fin y al cabo, un hombre perturbado por los libros de caballerías, ¿verdad? No deja de ser un entrañable enfermo imaginario, ¿no? En este caso de libros, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver también con la obcecación del niño, ¿no? De ese mundo, ese paraíso infantil que creo que siempre Brel tuvo presente, incluso en sus cines. Sus cines están muy poco reivindicados. No voy a ser yo el que lo reivindique, porque evidentemente no, pero tiene su interés porque también da una medida del personaje, ¿no? El personaje Brel, ¿no? Cuando hace cine también está su personalidad muy presente, ¿no? Sobre todo en una película como France, e incluso en el Far West, ¿no? También, ¿no? Está muy presente ese mundo ligado a la infancia y a los sentimientos, que fue tan importante en él. Ya que hablas de la infancia, mantengámonos en este tema durante un momento, porque una de sus canciones que a mí más me fascinan es Mon Enfance, ¿no? Y es una canción en la que habla, bueno, lo hacen muchas otras también, pero en esta en particular hace una radiografía de su infancia que es verdaderamente impresionante, en algunos casos sobrecogedora. A mí me encanta ese momento en el que dice que quería coger un tren que nunca llegó a coger, y cuando dice que sus tíos y sus padres le habrían robado el Far West, ¿no? El tema del Far West como el idealismo de la libertad y tal y cual, que realmente no era así, pero que se veía así desde un punto de vista, digamos, europeo, ¿no? Hay una obsesión realmente con la infancia, ya no solamente en la obra de Jacques Brel, sino en sus entrevistas, en su vida. ¿De qué manera, después de que tú hayas estudiado la historia de la biografía de Jacques Brel, de qué manera marcó la infancia de Jacques Brel, a ese Jacques Brel que después se convirtió en una superestrella? Bueno, es que para mí, cuando lo hemos sugerido antes, para mí un artista sin infancia, para mí, es menos artista o menos creador. Hay gente que tiene una visión muy negativa de su niñez. Es triste siempre que alguien tenga una visión negativa de su niñez, porque la niñez debería ser el paraíso de todo hombre, ¿no? Cuando una persona está triste o deprimida, siempre trata de volver los ojos al niño que fue. Yo soy en ese sentido un nostálgico, llámame cursi o llámame sensiblero, pero es así, ¿no? Para mí yo tengo una hija también de 8 añitos, y en cierta manera, mirándola, me estoy viendo también a mí mismo, ¿no? A aquellos años de infancia, de pureza, de inocencia. Yo creo que Brel, en ese sentido, con otro contexto, un contexto duro también de posguerra, no lo olvidemos, ¿no? Hace un retrato de su infancia que es muy expresivo, muy bello, muy intenso. Además, con esa manera de cómo se acurruca, ¿verdad?, el piano que siempre le acompaña, esos arreglos tan sutiles, ¿no?, que van como acompasando, ¿no?, el ritmo de la canción, y que van jugando también con su propia voz, ¿no? Cuando es necesario, sube la canción; cuando es necesario, como un tío vivo, ¿no?, baja la canción. Y en cierta manera, Brel lo que está precisamente haciendo ver es que el paraíso perdido es precisamente la infancia. Para que no sea el paraíso perdido, él decía que no quería
que la edad adulta se llevara por delante su niñez, ¿no? Siempre, como tú bien dices, lo recalcaba mucho, incluso en las entrevistas, e hizo más canciones que tienen que ver con el mundo de la infancia. La tuvo siempre tremendamente presente, ¿no? Y esa infancia es también Bruselas, porque son los espacios de su niñez, y por eso decía antes, tú nunca puedes renegar de lo que ha sido, salvo que tengas una experiencia muy traumática, de lo que han sido los rincones que te han alimentado de niño, ¿no? Eso tan prustiano, ¿no? Los olores que está en la canción Bruselas, ¿no? Los olores, el tranvía que pasa, la memoria bueno, yo qué sé, de la comida, de los alimentos, en fin, donde se necesita citar a la Magdalena famosa de Proust para hacer ver que la infancia son olores, son sensaciones que el artista, al cabo del tiempo, la incorpora en su equipaje creativo. Y desde un punto de vista social, ya que hablas de la infancia y ya que hablas de esa canción Bruxelles, que a mí también me gusta mucho, Jacques Brel realmente es un burgués muy crítico con la burguesía, porque él viene de un pasado, de una infancia dentro de la burguesía bruselense, en cierto modo, ¿no? Porque su familia pues, tenía una fábrica de cartones, no es que fuesen ricos, pero tenían una aceptable posición social. Pero él en una entrevista llega a decir que no se dio cuenta de que era un burgués hasta los 17 o 18 años. Que justo antes de eso, en los años anteriores, que es esa infancia de la que tú hablas, pues él no era consciente de eso, ¿no? Pero claro, es un hombre que viniendo de ese background, ¿no? Como se dice en inglés, de ese, bueno, de ese lugar, pues después escribe una canción como Le Bourgeois, ¿no? En la que critica con una dureza y con una ironía también a la burguesía que es impresionante. Siempre me ha interesado esa crítica visceral que Jacques Brel presenta en sus canciones hacia la sociedad que él conocía y de la que proviene, ¿no? Sí, antes que se me olvide, Antón, me gustaría recordar una canción que la tengo en la mente, pero que ahora se me ha venido a la cabeza, que es la de Fils de, ¿no? Hijos de, que a mí particularmente me encanta y que también tiene que ver con el mundo de la infancia, ¿no? Esa sí es de las más desconocidas, ¿no? Sí, por eso me gusta reivindicarla, y la cantaba mucho, ¿no? Al final de su carrera en directo, porque sabemos que se retiró pronto, pues él solía meterla mucho en los conciertos, ¿no? Es una canción que recomiendo también a los oyentes. Sobre el tema de la burguesía, bueno, es un gran clásico, ¿no? Epatar, ¿no? Epatar sobre la burguesía, un gran clásico no solo breliano, sino que está muy presente en toda la canción francesa, y luego en España, en nuestro país. Yo, mírate, Audet, una canción llamada Los burgueses. Pache Andión, una que se llama Los Urbanos, los Hueses, tiene un título un poco raro, pero es más o menos así, estoy hablando de memoria, ¿no? Pero es otra canción un poco contra la burguesía, ¿no? Pide la Serra, exactamente igual, ¿no? Tiene una canción llamada El Burgués, que creo que utiliza versos de Pere Quart, ¿no? Hablo de memoria, insisto, ¿no? Pero lo que sí hay es muchísimas canciones contra la burguesía. A veces, y digo con cierta sorna, el propio cantautor burgués, porque es complicado, a veces hay cantautores, no digo nombres, ni los he citado, cuidado, pero digo, hay cantautores que se nota que son burgueses y que para ser complacientes atacan a la burguesía, ¿verdad? Pero luego, curiosamente, ¿quién escucha a esos cantantes? La burguesía, ¿no? ¿No te parece paradójico? Porque claro, no son cantantes que lleguen. ¿Y cómo se llega al pueblo? Es que es muy complicado. Víctor Jara, por ejemplo, sí es un tío que cuando hacía esas canciones campesinas apegadas a la tierra, tan tremendamente rebeldes, críticas, comunistas, amargas, etcétera, lo que queramos calificar, Víctor Jara sí es un hombre que, fíjate cómo muere, ¿no? Un hombre que en cierta manera dio su vida por la canción y que no se le puede acusar de impostura, ¿no? Creo que en ese sentido es un tema muy delicado. Yo incluso cuando lo toco y demás intento ver que todo creador, cuando se ataca a la burguesía, hay que ver en cierta manera cómo vive uno, ¿verdad? Si realmente uno no es un burgués atacando a la burguesía, ¿no? También, ¿no? No es el caso de Brel, ¿no?
evidentemente, porque yo creo que lo hemos dicho ya desde el principio, Brel es un hombre ácrata, libre, que vive como quiere y que no responde al prototipo de hombre burgués. Y que atacando a la burguesía, como cuando ataca a los flamencos, Le Flamand y la canción de los burgueses tienen mucho que ver una canción con la otra, está haciendo con una ironía extraordinaria. Hay un libro que recomiendo, no recuerdo la autora, no la recuerdo, pero no podría decir su nombre porque es un nombre muy que no podría decir ahora, lo tengo por ahí en la biblioteca, que se llama Brel y la ironía, ¿no? Es perfecto ese libro porque, claro, todo un tratado, lo cito en mi libro, construido en torno a la ironía breliana, ¿verdad? Y esa ironía sirve para desmontar a tipos como los que representan, o vienen a representar la burguesía, o al clero, ¿no? A lo peor también de la iglesia, ¿no? También, por supuesto, también Brel ataca al clero, ¿no? Y en cambio ensalza lo pequeño, es decir, lo sublime en lo cotidiano, la amistad, la infancia, el amor al final de esos amantes envejecidos, ¿verdad? Reivindica mucho ese amor, ese último amor, los viejos, hacia los que también dedica miradas de una ternura, ¿no? La canción Los Viejos me parece una joya, ¿no? Enternecedora. Él toca todos esos palos con una sensibilidad única, ¿no? Pero cuando hay que ser cáustico también lo es y también lanza dardos envenenados contra aquello que no le gusta, ¿no? Ese libro del que hablas, Brel, l'ironie, Brel y la ironía, que se puede conseguir en francés, yo de hecho lo he leído, no lo tengo, pero lo he leído. La autora es Amina El Fassi, pero lo sé solamente porque lo he buscado, cuidado, esto... Has dado un buen capote, Antón, muy bien, muy bien. Es lo que tiene el Google, ¿no? Que te ayuda. Yo conozco el libro, me parece muy bueno, como tú dices, lo he leído hace tiempo, porque de hecho es del año 2006, por lo que veo aquí, y es un libro, desde luego, que quien pueda leer francés, quien sepa francés y esté interesado en Brel, pues tiene que leerlo. Brel, l'ironie, Brel y la ironía. Estamos escuchando a Luis García Gil, con quien estamos conversando aquí en el En Vez de la Página, un nuevo episodio del podcast que podrán escuchar en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo desde los Estados Unidos de América, desde el estado de Tennessee. Una cosa que me interesa mucho acerca de Brel, ya hemos hecho referencia a ello, es el hecho de que, igual que los Beatles, y de hecho más o menos en el mismo momento, en un momento similar, en el año 1966, Brel decide dejar de cantar en directo, dice adiós al Olympia de París y deja los escenarios, bueno, más o menos, porque después hace ese Hombre de la Mancha en versión francesa. Pero Brel deja de cantar en directo para ocuparse de otros asuntos que quizá le interesen más en ese momento. ¿Por qué piensas que Brel dejó en ese momento de increíble éxito multitudinario y apoteósico de cantar en directo en el Olympia? Bueno, primero, eso es lo maravilloso, ¿no? De un artista tan íntegro y tan coherente y tan honesto como Brel. Es que, vamos a ver, es impensable en el mundo de entonces, y mucho menos en el de hoy, que una persona en la cresta de la ola, con el éxito que tenía y llenando los Olimpias, digo los Olimpias porque es como el símbolo, ¿no? del triunfo en París. Y aparte, bueno, las giras que hacía, porque hay que recordar que Brel giraba por otros países, ¿no? Y siempre con gran éxito, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien en la cúspide se retire? Pues yo creo porque era un señor de una honestidad tremenda y de una independencia tremenda y de una libertad tremenda, y no porque se lo pudiera permitir, porque a veces la gente dice, bueno, siempre es como que se relativiza todo esto, pero yo, mira, en España hay un presentador llamado Carlos Vera, no sé si te suena de algo, sí. Es muy conocido como presentador de televisión, que el tipo está haciendo ahora una publicidad bestial en la tele sobre el tema del juego, ¿verdad? Bueno, sin saber que la ludopatía en los años 80 y 90 hacía estragos en este país, pero ahora por el tema del fútbol, de las apuestas deportivas, pues resulta que el juego interesa a los poderosos y entonces los famosos hacen anuncios. Y el tipo el otro día en Twitter, en cierta manera, se
se justificaba diciendo que, bueno, que oye, que hay que jugar responsablemente, ¿no? Y que si la gente juega, o sea, un tipo que intenta vender ética, ¿no? Incluso inmoral, de lo inmoral que es, porque el tipo lo ha hecho por dinero, ¿no? Porque le han pagado una pasta gansa gordísima para hacer esos anuncios. Ese es el señor Carlos Sobera, ¿no? Entonces, la ética del famoso. Pongamos a Carlos Sobera, por un lado, a José Coronado, o otra gente que hace publicidad bestial y gratuita. José Coronado te puede vender mañana un champú y pasado mañana un electrodoméstico, ¿vale? Es la publicidad por la publicidad para oye, muy legítima, pero ¿para qué? Para hincharse los bolsillos, ¿verdad? Y después dice que son de izquierdas y esas cositas tan interesantes, ¿no? De la ética y la moral de cada cual. Eso a mí es que me indigna mucho y como tenemos un canal aquí libre para decir lo que pensamos, ¿no, Antón? Sí, por supuesto. Pues yo lo digo, ¿no? Pero es que me viene al caso porque Jacques Brel es todo lo contrario. Jacques Brel, cuando podía haber hecho publicidad, cuando podía haber caído o incurrido en lo fácil, cuando podía haber hecho, ya te digo, todo lo que podía haber hecho y haberse forrado haciéndolo, pues dice, no, mira, yo ya estoy cansado de esto, cambio de registro, quiero hacer cine, quiero probar aventuras nuevas, experiencias nuevas y me retiro. Y la retirada fue con todas las de la ley. Está el musical que hemos citado, El Hombre de la Mancha, está el volver a grabar sus canciones más reconocibles y reconocidas, que las volvió a grabar en los años 70, pero muy puntualmente. Pero él dijo que se retiraba de los escenarios y cumplió su promesa. No sabemos si cuando la enfermedad ya le vino como una bicha insaciable, no sabemos si tenía planteada alguna gira, ¿no?, con el disco último que grabó. Tenía derecho también a volver a los escenarios si la enfermedad le había podido replantear tanto el tema creativo, porque el disco último me parece una obra maestra, como la cuestión de volver un poco a... Pero había estado muchos años retirado y no se aprovechó de su éxito en la canción para seguir haciendo caja cantando. No, de hecho se dedicó a otras cosas que le interesaban en aquel momento quizá más, como puede ser, por ejemplo, pues convertirse en actor, ¿no?, en algunas películas y después también dirigir sus propias creaciones cinematográficas, lo cual nos lleva al capítulo de la relación de Brel con el cine. Quiero decir que su relación con el cine es importante, ya en sus canciones se nota esto, en algunas de ellas, ¿no?, en las que habla acerca del cine, menciona el cine, etcétera, pero llegado el momento, ya después del año 66 y a principios de los años 70, Brel se mete ya de lleno en el cine, haciendo sus propias películas, actuando en otras. ¿Cómo interpretas y cómo valoras el trabajo de Jacques Brel como actor y como director, que sin duda es su trabajo menos conocido? A ver, si no nos guiamos por la pasión, acabé de decir que el tema del cine es indudablemente menos relevante a nivel artístico y creativo que el de la canción, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Pero sí es interesante, como también antes he comentado, para seguir profundizando en la personalidad de Jacques Brel como creador, porque al fin y al cabo, en las películas que dirigió, pero también en las que interpretó, está también un poco su esencia, ¿no? También como persona, sus inquietudes, su pensamiento. Hubo películas buenas, hubo películas malas, hubo películas regulares, como todo, hubo de todo, pero hubo momentos realmente, por ejemplo, France es una película que a lo mejor es muy deslavazada y demás, pero solo verlo compartir plano con Bárbara, pues merece la pena porque son dos gigantes, ¿no?, de la canción, de la chanson, ¿no? Y además son dos temperamentos existencialistas, desesperados, muy apropiados para que puedan al final armonizar en una película como la que hicieron juntos, ¿no? Luego, las películas que hizo Brel, algunas son comedia, ¿no? Por lo cual esa capacidad de él de reírse de Brel, ¿no?, de él mismo de reírse, ¿no?, un poco de todo, ¿no? Me acuerdo ahora de La aventura es la aventura, ¿no? Es una película muy simpática donde, bueno, ahí está Lino Ventura, ¿no?, que era muy amigo suyo, ¿no?, como tú bien sabes, y que también tiene que ver con aquellos comienzos, no da tiempo a hablar de todo, ¿no?, pero aquellos comienzos, ¿verdad?, de cabaret en cabaret, de tuvo que ser duro, ¿no?, abrirse paso en la bohemia parisina, aquellas noches interminables, su amigo Yo-Yo, ¿no?, toda esa amistad también
hecha a base de noche, de nocturnidad, ¿no? De cerveza compartida, de vino, de ese canto a la amistad que está muy presente, ¿no? En Jacques Brel, ¿no? Evidentemente. Pero a mí el cine me interesa porque es Brel, ¿no? Me entiendo que para el que no le interesa mucho la figura de Brel, el cine viene a ser como un asunto menor, pero para los apasionados por Brel nos da también una dimensión muy, muy interesante del personaje. Yo evidentemente no he visto todas las películas de Brel, pero sí todas las que he podido encontrar. Y claro, como aficionado a Brel, pues me interesa esa faceta suya también, ¿no? Obviamente no tanto como su faceta como cantante, compositor, letrista, poeta, pero bueno, creo que completa muy bien la imagen de este hombre que siempre estaba buscando algo nuevo que hacer y que, bueno, con sus errores y sus defectos, pues lo hacía bastante bien también. De hecho, esta idea de Umbrel buscando siempre la próxima frontera, llegar un poco más allá, se completa también con su actitud en su vida personal, ¿no? Su obsesión después del cine por aprender a pilotar aviones, por hacer una vuelta al mundo en barco ya cuando su salud no le permitía demasiados excesos, y después también su retiro a las Islas Marquesas, donde realmente pues yo no sé si lo que buscaba en ese momento era retirarse un poco de la vida pública y centrarse en sus intereses personales y en hacer una diferencia entre la gente que vivía en esas islas y sentirse como parte del lugar al estilo de Gauguin, ¿no? Sí, sí, o qué no, es lo que total, sí, buscaba, sí. ¿no? Pero esa parte final de Luis, de su vida, a mí siempre me ha parecido fascinante y siempre me ha gustado mucho leer sobre esa parte final de su vida. Así como en otros artistas, como por ejemplo Elvis Presley, por ejemplo, no me interesa demasiado leer acerca de la parte final de su vida porque es muy Claro, trágica. En el de, caso de de, Brel, yo creo que añade de, mucho al personaje, ¿no? Claro, es que claro, el caso de Elvis es constatar la decadencia del mito, ¿no? En el caso de Brel es cambiar absolutamente de vida para encontrarse a sí mismo, ¿no? Como él necesitaba esas nuevas experiencias, ese amor por la aventura, por la naturaleza, por esa búsqueda del paraíso, ¿no? Que en cierta manera, bueno, él terminó cantando, ¿no? Una canción, una oda, ¿no? A las marquesas, porque al fin y al cabo fue su refugio último, pero quizá después de la fama vivida y consumida, no se encontró más a sí mismo que estando retirado del mundo bueno, o con los lugareños, ¿no? De allí, porque él se sentía muy próximo a esa manera de vivir la vida donde el estrés evidentemente no formaba parte, ¿no? De las mañanas, ni de las tardes, ni de las noches, ¿no? Eso por descontado, ¿no? El paraíso perdido de la infancia también es el paraíso encontrado en las marquesas, ¿no? Eso por supuesto, ¿no? Yo creo que en el fondo él era un utópico, un soñador y pudo al final hacer lo que quiso. Tuvo una última compañera que todos recordamos también porque forma parte de esos últimos años, que fue Maddie, ¿verdad? Que aparece en alguna que otra foto ya al final de su vida, precisamente cuando él iba a París a hacerse revisiones médicas, clínicas, es cuando el fotógrafo pendenciero, cuando la prensa más lamentable y vergonzosa trataba de captar un plano de ese Brel ya casi moribundo, ¿verdad? A mí me dan pena esas imágenes que, por cierto, Atienza Merino, en su magnífico libro editado por Júcar, en Los Jugulares, aparece en el libro esas imágenes, ¿no? Bueno, son imágenes que para mí sobran porque no me gusta, ¿no? Ver a un artista ya físicamente en sus últimos días, ¿no? Yo creo que hay que respetar, ¿no? Esa privacidad y recordar a Brel como era Brel, ¿no? Vital, desbordante, pasional, temperamental en el escenario, en sus películas, en sus canciones, pero no en esas imágenes que creo que no dicen nada y que entristecen más bien al que tiene a Brel, porque siempre, aunque no lo conocimos ni tú ni yo, pero tenemos hacia Brel como si fuera un amigo, ¿verdad? El que conocemos de toda la vida y con el que hemos compartido, pues, muchas confesiones que él nos ha ido contando a nosotros, pero que nosotros hemos hecho nuestras, ¿no? Entonces eso al final crea una relación con el artista, pues bastante significativa, ¿no? Es cierto que Brel ya en esa época final pues ya no tenía probablemente esa vitalidad, ¿no? Debido a los problemas de salud, pero sí tenía esa vitalidad
cuando tuvo la oportunidad, que ya hemos mencionado algo sobre esto, de cantar en España. Yo no sabía que había cantado en España, creo que hasta que leí el libro de Atienza Merino, precisamente, en el que creo que lo menciona. Y me sorprendió esto, porque no sabía anteriormente que Brel había tenido la oportunidad de cantar en España. Lo hizo en Barcelona, como no podía ser de otro modo, por cierto, porque yo creo que la relación que hay entre la chanson française y la canción catalana es muy evidente, entonces qué mejor lugar que Barcelona para que aparezca Brel por ahí, aunque, como tú dijiste anteriormente, era en un momento en el que no mucha gente lo conocía, no era muy popular a nivel general. Pero quedan algunos recuerdos, quedan algunos documentos de su paso por Barcelona, del paso de Jacques Brel por España. Pues muy pocos. Queda el recuerdo de quienes lo vivieron, que ya yo creo que ya prácticamente la mayoría no están, y queda el documento de hemeroteca, ¿no? Que sí aparece en La Vanguardia, en la hemeroteca de La Vanguardia aparece referenciado, ¿no? La visita de Brel, ¿no? Yo recuerdo un artículo de Joan de Sagarra sobre ese particular, ¿no? Alguien también muy francófono, es lo que tú has dicho antes, ¿no? La vinculación de la Nova Cançó de Cataluña, en cierta manera la proximidad de Cataluña con Francia en tiempos de Franco, la libertad, bueno, sabemos ya aquellos que iban a Perpiñán a buscar el último tango en París, ¿no? Pero en este caso, la proximidad con Francia lo que permitía, digamos, es abrazar una cultura muy próxima de cantantes populares que sí podían cantar lo que quisieran y reflejaban un mundo mucho más abierto, mucho más rico, que esa España realmente reprimida, ¿no? Y que vivía bajo el régimen de Franco, ¿no? Creo que en ese sentido la figura de Brel pues podía suponer pues algo nuevo, algo fresco, algo diferente, como lo podía suponer también la venida de los Beatles, como fue el caso, ¿no? Cuando los Beatles vienen a nuestro país, ¿no? O como incluso, fíjate lo que te digo, un señor tan mayor como Atahualpa Yupanqui, cuando cae por España, también trae ese aire folclórico que parece añejo, pero que realmente no deja de ser un tipo de canción militante, un tipo de canción comprometida, un tipo de canción cívica, que era ya una referencia dentro de esa poesía cargada de futuro que representaban los jóvenes cantautores del momento, ¿no? Entonces, bueno, está claro que sobre esa visita de Brel a mí me hubiese encantado encontrar una mayor documentación, pero fue muy complicado, ¿no? Joan Oller, insisto, un personaje bastante singular, que por cierto, hay que decirlo, me dejó absolutamente tirado en la presentación del libro en Barcelona, porque estaba prevista su presencia en la mesa, y como Joan Oller no va a escuchar tu canal, pues podemos decirlo abiertamente, no vayan a contar con Joan Oller para ningún acto, porque les va a dejar absolutamente tirados y sin excusa, que eso es lo peor, ¿no? Un acto en el que vino Serrat, pero no vino Oller, ¿no? O sea, fíjate, ¿no? Tuve a Joan Manuel Serrat, pero el que me deja tirado fue Joan Oller. Lo digo a veces porque lo vinculo mucho a aquella presentación tan bonita en Barcelona, porque fue un poco el dato un poquito más fuera de contexto, pero sí es cierto que la conversación con Oller fue muy rica y él me puso en la pista de esa escala en Barcelona de Brel. Atienza Merino creo recordar que alude a una escala provisional en Canarias, Ajá. como otro momento en el que Brel pisa España, pero claro, es absolutamente excepcional y no es para cantar. Sí, no habla precisamente de eso. Ahora que lo dices, no fue ahí realmente donde yo me enteré de eso. Pero sí de que había pisado España, como dices, en el caso de las Islas Canarias, es cierto. Sí, ahora que lo dices, bueno, he leído el libro de Atienza Merino hace muchísimo tiempo, la verdad. No, claro, sí, fíjate, yo lo tengo ahí. Es que lo recordaba mucho porque cuando yo hice mi libro, eh, partía un poco de cero en esa cuestión de Brel en Barcelona, que era algo que realmente no era muy conocido, ¿no? Que Brel realmente hubiese hecho escala en Barcelona. Pues ya que hablas del libro, hablemos del libro. El libro que se titula Jacques Brel, una canción desesperada. La razón de que, de hecho, estemos teniendo esta conversación, porque yo he leído el libro y, bueno, me gustó muchísimo. Está muy bien escrito
y es un libro necesario para cualquier aficionado a Jacques Brel hispanohablante que quiera leer una biografía bien hecha y completa de Jacques Brel en español, publicado por Editorial Milenio en el año 2009, Jacques Brel, una canción desesperada. Hay muy pocos libros en español sobre Jacques Brel. Tenemos la traducción en Los juglares del libro de Jean Cluzet, que es de los años 60, y después tenemos el de Luis Atienza Merino, que también es el segundo volumen sobre Jacques Brel en la colección Los juglares de Ediciones Júcar, y después tenemos este libro tuyo, Luis, Jacques Brel, una canción desesperada. ¿Cómo nació el proyecto de escribir esta biografía, que es una de las pocas en español y muy recomendable? ¿Y qué dificultades, si es que tuviste alguna, pues hubo a la hora de llevar el proyecto a buen término? Bueno, hay que decir que hay proyectos que te ofrecen, ¿verdad? Por ejemplo, el de Marisol, que has citado al principio de nuestra charla, es un proyecto que se me ofrece y que yo recojo encantado, ¿no? Porque para mí ha sido un reto, ¿no? Escribir sobre Marisol, ¿no? Icono pop de la España de los 60 y 70. Pero el de Jacques Brel fue un proyecto que yo propuse, es decir, que yo quería publicar. Esto ya marca diferencias con otro tipo de proyecto, porque para mí era necesario hacer un libro sobre Brel diferente a lo que se había publicado, partiendo de que el de Atienza Merino, con el que, por cierto, crucé unos correos muy, muy interesantes, una persona exquisita también en el trato y aprovecho también para decirlo, ¿no? Pero aparece Milenio, aparece Javier de Castro. Milenio es una editorial de una sensibilidad exquisita, que tiene además una colección musical, de libros musicales, y ahí empezó. A partir de ahí yo he publicado ya 5 libros con Milenio, y el primero fue el Jacques Brel, ¿no? Por eso también fue muy especial, ¿no? Fue mi primer libro con ellos. Javier de Castro es un melómano maravilloso, es director de esa colección de música, y cuando yo le propuse Jacques Brel, otro editor te puede decir, Brel no va a ser rentable, ¿no? Brel no es un personaje que ahora mismo no es Serrat para publicar, porque no es un personaje rentable, pero él vio que Brel merecía un libro, y un libro cuidado, porque, bueno, tú habrás visto que hay una carpetilla también en color, con fotos que vienen a enriquecer, ¿verdad?, el libro, con la portada de los discos, que eso también al aficionado agradece, que en un libro donde el texto evidentemente debe ser preponderante, también haya, ¿no?, esa parte visual que ayuda a colocar al personaje en su contexto, porque no hemos hablado, bueno, podríamos estar aquí, Antón, tú y yo, hablando horas, ¿no?, pero no hemos hablado de lo icónico de Brel. Es decir, hay una discografía de Jacques Brel también sustentada en lo estético. Es decir, a mí me encantan muchas portadas de Brel. O sea, en eso también fue alguien con un gusto exquisito, ¿no? Evidentemente bien asesorado también, pero hay portadas de Brel maravillosas, en las que lo que se canta concuerda con lo que estamos viendo en la portada del LP, ¿no? O del single, o del disco, ¿no? Como queramos en este caso calificarlo, ¿no? Desde luego, Entonces, en ese sentido sí que es un artista total, Jacques Brel. Entonces eso, el libro nace de la complicidad con Javier de Castro, nace porque yo se lo ofrezco. Contábamos con un prólogo, también destaco, de Gabriel Sopeña, magnífico. Gabriel Sopeña, bueno, es un músico también contrastado, muy ligado a Loquillo, y Loquillo también es muy breliano, pero yo creo que Loquillo es breliano por Sopeña. Loquillo hizo una versión de Sin Elegancia, una de esas perdón, de Con Elegancia, mejor dicho, de Con Elegancia, una de esas canciones de Brel también, que definen mucho al personaje, y que están dentro de esas canciones póstumas que Brel no llegó a grabar en el último disco, pero luego se publicaron. Eso es también otra vertiente de ese último Brel, ¿no? Esas canciones testamentarias, ¿no? Que algunas se graban y otras salen después en la integral, ¿no?, de Brel. Y a medida que vamos finalizando nuestra conversación sobre Brel, quiero pedirte una cosa que pido a todos los autores de libros, y es que para quien no haya leído el libro todavía y que quiera quizá acercarse al libro, comprar el libro, leer el libro, ¿puedes describir un poco qué es lo que se encontrará el lector si abre el libro que tú has escrito sobre Brel, Una canción desesperada? Pues se encontrará muy sintetizada, porque un libro no deja de ser una síntesis de todo lo que uno quiere expresar, ¿no?, o con palabras, la vida y la obra de uno de los gigantes de la canción mundial, ¿no? Ya
he escrito con mucha pasión, también creo con mucho rigor. Para mí es fundamental que pasión y rigor vayan de la mano. Ujú. A veces hay quien considera que soy demasiado pasional, pero siempre el rigor tiene que ir de la mano. A mí me parece que no puedes escribir sobre alguien que no te conmueva. A mí hacer un libro, por ejemplo, sobre Camilo VI, que es un gran artista, pero no me llega, o sobre Julio Iglesias, me costaría, ¿no? Salvo que el libro tuviera otro tipo de enfoque, ¿no? En este caso escribo sobre lo que me apasiona, ¿no? Entonces yo creo que el lector, tú lo has dicho también, trato de escribir bien. Esto parece una perogrullada, perogrullada, ¿no? Decir que se escribe bien cuando se es escritor, pero bueno, sabemos que hay escritores que escriben mal, o sea que tampoco es algo... yo realmente intento, al ser poeta, modesto poeta, pero trato que la poesía eh, llevarla a la prosa, ¿no? Intento Ujú. que los libros, y el de Brel propiciaba a ello, tengan también un punto de relato lírico en el que vida y obra se vayan fundiendo y donde también lo narrativo también sea importante y donde por supuesto se analicen las canciones, es decir, que se trate de reflejar el valor poético Ujú, ujú. que tiene. Y precisamente por eso lo decía, Luis, porque yo creo que tu sensibilidad poética se deja ver claramente en el libro y eso es para mí uno de los atractivos del libro, junto al hecho de que no te limitas a hablar de su biografía, nace en tal sitio, hace tal cosa, llega al éxito en tal lugar, muere en tal otro lugar, sino que entras en lo que a mí más me interesa de Brel, que es su obra, ¿no? Y creo que una biografía sobre un artista, sobre un cantante, sobre un cineasta, sobre un escritor que no hable mucho de su obra, es una biografía que a mí me interesa mucho menos porque me parece que es mucho menos completa y mucho menos interesante, desde luego. Claro, sobre Brel, tú bien conoces también la bibliografía que ha generado el personaje. En Francia es abundante. Yo siempre que voy a París me traigo nuevos libros sobre Brel, e incluso algunos los encuentro en los mercadillos porque no sabía ni que existían, ¿no? Tiene una bibliografía tremendamente rica, ¿no? Uh Pero -huh. bueno, Marc Robin, por ejemplo, escribe Le Roman de Jacques Brel, o sea, la novela de Jacques Brel. Directamente él hace de Brel un personaje novelesco, ¿no? Pero lo biográfico va por delante. También había otro libro que no recuerdo ahora el autor, a lo mejor tú me puedes ayudar, creo que era, bueno, sí, Olivier Todd, ¿no? Que era Jacques Brel, Una vida, ¿no? Ese es Es magnífico. decir, ese es muy buen libro, pero es a lo que iba, ¿no? Son libros espléndidos, pero donde parece que, aunque luego engañe el contenido, pero donde parece que lo que subyace más es lo Uh biográfico -huh. que las canciones. Y yo siempre trato de que las canciones sean las que expliquen al artista y no al revés. Es decir, que intentar meterme en la vida de alguien que va a ser muy complicado, porque ¿cómo nos metemos nosotros en la relación, por ejemplo, que tuvo Brel con su maravillosa mujer, ¿no? Que debió ser entrañable, ¿no? ¿Cómo entras dentro de esa intimidad? Es complicado, Uh ¿verdad? Es -huh. difícil, ¿no? Aparte, te diría que no sé, intimidatorio un poco, morboso. A mí no me gusta entrar en la intimidad de la gente. Si explican, es decir, si hay una canción llamada Isabel, donde resulta que Brel le canta a su hija, por ejemplo, Uh ¿no? -huh. Pues ahí sí voy a entrar en la relación vida y canción, ¿no? Pero intento ser muy, muy delicado con esas cuestiones. Me interesan más las canciones de los artistas que admiro que la propia vida, aunque ambas vayan entrelazadas. Me parece evidente, Luis, que estamos en total conexión en ese sentido tú y yo, porque yo eso siempre es lo que busco en las biografías. Cuando abro una biografía, eso es lo que espero y eso es lo que encontré por suerte en este libro, Jacques Brel, una canción desesperada, que se publicó hace ya casi 10 años, en el año 2009, por editorial Milenio. Es evidente que eres un gran breliano, Luis, y entonces... me gustaría preguntarte también acerca de algunas recomendaciones que tú puedas hacer quizá a gente que esté escuchando nuestra conversación y todavía no conozca muchísimo a Jacques Brel. ¿Qué discos tú recomendarías para que alguien que no haya entrado todavía en Jacques Brel, que le suene el nombre, va, ne me quite pa, tal, pero que no conoce todavía la carrera discográfica de Jacques Brel? ¿Qué disco, qué recopilación tú recomendarías en este sentido? A ver, yo tengo la impresión de que todos los LPs, llamados así, que grabó Brel, son de una calidad indiscutible, ¿no? Pero quizá como concepto,
el último disco, el que yo llamo disco azul de Brel, me parece muy representativo porque es el canto del cisne, ¿no? del creador, ¿no? Y me parece en ese sentido muy recomendable. De ese disco voy a destacar una canción que siempre me ha hecho llorar hasta lo más profundo, que es Orly, ¿no? No la hemos citado, pero me parece esa despedida de dos amantes en un aeropuerto, me parece tan conmovedora. Me acuerdo yo que una novia que tuvo un hermano mío, en este caso, para introducirle un poco en Brel, le puse esa canción y cayó rendida, ¿no? Es decir, es una canción muy interesante fíjate, una canción final para empezar en Brel, ¿no? O sea, es interesante porque no provoca además si lees la letra bien traducida y ves lo que además es Brel, ¿no? Es lo que hemos hablado, ese mundo de Brel, de la desesperación amorosa, de la separación, del desgarro de dos amantes que se tienen que decir adiós en un aeropuerto, ¿no? Y cómo él lo escenifica y lo canta y lo plasma, no parece que esté enfermo, ¿no? Su voz lo sigue diciendo todo y más, ¿no? Me parece, las condiciones en las que se debió grabar ese disco debieron ser tremendas, ¿no? Pero no se nota en la grabación, ¿no? Me parece eso interesante también remarcarlo. Luego, por supuesto, hay recomendaciones muy buenas, ¿no? Lo que pasa que, claro, ya estamos en la era de Spotify, ¿verdad? Y de otras cuestiones. Casi es más fácil que el oyente vaya a Spotify y ponga Brel y empiece ya a buscar sus canciones un poco aleatoriamente, porque es que para mí Brel, al no tener una obra, si me preguntas Serrat, lo tengo claro, si me preguntas Aute, también, si me preguntas por otros artistas que me conmueven, Bob Dylan, pues también te podría decir un poco qué discos o qué canciones, pero Brel, al tener una obra no muy larga, pues realmente cualquier etapa de su vida, quizá la primera es que menos me interese, si te soy sincero, las primeras canciones quizás sean las que, pero claro, es la formación del artista que se empieza a buscar, se tantea, ¿no? Es muy complicado al principio que Brel dé la medida de sí mismo, ¿no? Pero bueno, hay canciones, mira, Los Desesperados me parece una canción tremenda, ¿no? Que también me gustaría destacar ahora, ¿no? Como una canción también redonda y brutal y fantástica. Y luego, pues, bueno, y canciones tan irónicas y que son casi humoradas, ¿no? La del gas, ¿no? El gas, Oh, ¿no? sí, por supuesto. Esa canción me parece otra joya, ¿no? Tampoco muy, muy conocida, ¿no? Por el gran público. La canción de los viejos amantes, la hemos citado antes, me parece también una canción de una ternura impresionante, ¿no? En fin, que es que hay un disco, ya que me preguntabas también, que se llama, además está muy bien definido, Infinitamente Brel, ¿no? Ahí hay una muy buena recopilación en doble CD de la obra de Brel. Y ya que mencionas Orly, a mí esa canción me gusta mucho por la letra, como tú dices, también por la música. Y bueno, porque es casi una canción casi voyerística, ¿no? Del Brel observador, ¿no? Como todo buen poeta, pues tiene que observar la realidad a su alrededor. Y es una canción en la que él no es protagonista, sino que él está viendo lo que está pasando. Y ya el inicio de la canción, cuando dice son más de 2000 y yo no veo más que a ellos, bueno, es una canción, yo creo que, pese a ser de las últimas, de las mejores de Jacques Brel. Y también me gustaría destacar el Brel mortuorio, ¿vale? Que es que suena un poco fúnebre, pero las canciones de Brel que tienen que ver con la muerte, ¿no? Me parece impresionante Fernand, y sobre todo tú lo has citado antes, ¿no? Una obra maestra es Ya Riff, ¿no? Ya voy, ¿no? Ya va, bueno, esa canción a mí me pone los pelos de punta desde cualquier punto de vista que la analice. Interpretación, crescendo, música y letra, me parece una obra imperecedera, ¿no? Esa obsesión con la muerte no la hemos hablado, pero está muy presente en su cancionero. Parecía como intuir que se iba a morir joven, ¿no? Porque Brel se muere joven, porque evidentemente sí. La muerte le pilla joven, ¿no? Y me interesa mucho ese Brel de la muerte, ¿no? Siempre es muy francés aquello de las instrucciones para una buena muerte, ¿no? Que se solían ofrecer en formato canción, ¿no? Pero en su caso es que hay una obsesión realmente singular, que no diría tétrica, ¿no? Pero muy emotiva, ¿no? Como él, no sé, en el caso de Fernand, ¿no? Bueno, y en el caso de Jarif, ¿no? Esa cosa de decir, yo voy detrás ahora de ti, ¿no? Pero algún día iré delante, ¿no? Yo seré el que va dentro de la caja, yo seré el muerto.
fin, es estremecedor, ¿no? Esa manera de hablar de la muerte me parece en Brel muy importante también como tema, ¿no? Y me parece que muy por encima de Georges Brassens, que mira que tocó el tema, me parece, me llega mucho más como lo hace Brel, muy por encima de cualquier otro cantautor francófono. Para mí Brel toca la muerte de una manera estremecedora, ¿no? Y quería también destacarlo, ¿no? Es bueno que lo digas porque lo hace además desde diferentes ángulos en cada canción. No es lo mismo Le Moribond, que es mucho más irónica, mucho más incluso cómica, si es que puede ser cómica una canción sobre la muerte, que ese J'arrive en el que realmente pues, es una visión muy personal, muy sentida, muy dramática también sobre la muerte, cuando dice que no ha hecho él nunca nada más que llegar, ¿no? Es decir, como de crisantemos en crisantemos es como va pasando la vida, es decir, porque ya no solamente es la muerte de uno mismo, sino la muerte de los que están a nuestro alrededor, ¿no? Que eso es algo en lo que también, de lo que también habla Brel. Él lo sintetizaba con una frase que decía que una persona, la vida de una persona solo tiene dos momentos importantes: la fecha en la que nace y en la que muere, ¿no? Es como dejar todo lo demás, como lo trascendente que es venir e irse, ¿no? Pero porque ahí está todo, ¿no? Resumido. Eso también es muy Nabokov, ¿no? Hay un libro de Nabokov que me encanta, que es A la memoria, donde precisamente habla de lo que somos, ¿no? Somos como una especie de relámpago en medio de la oscuridad, ¿no? Esa es la vida, ¿no? Somos eso, un destello que llega y se apaga, ¿no? Y esa visión de la muerte tiene mucho que ver con Brel. Lo bueno de Brel, Luis, es que uno podría estar hablando sobre él durante 24 horas sin parar y no se cansaría nunca. Podríamos hacer un programa de 2, 3, 4, 5 horas acerca de Brel y yo seguiría aquí Infinito, sentado sin ningún infinito. problema. Infinitamente, ¿no? Como decías, el título del disco. Me gustaría para terminar la conversación, quién sabe, a lo mejor podemos hacer otras ediciones en un futuro en las que hablemos de Brel otra vez o de cualquier otro cantante. Porque además es una excusa para charlar de lo que nos gusta, ¿no? Yo me he sentido tremendamente a gusto y a mí estas conversaciones a mí particularmente me dan vida, ¿no? Porque resulta complicado en mi entorno al menos. Tengo una mujer maravillosa y una hija maravillosa, pero en el entorno en el que nos movemos resulta muy complicado encontrar pasiones que puedan compartirse y conversarse también. Bueno, pues en el ámbito rural del sur de los Estados Unidos te podrás imaginar que es algo más o menos semejante y de ahí esta serie de podcasts como el En vez de la página que trato de hacer a través de YouTube. Quiero darte la oportunidad para terminar, Luis, de que nos hables un poco de algún proyecto quizá en el que estás trabajando en estos momentos. Bueno, hay varios proyectos, y realidades inmediatas. Hay un libro que te va a gustar, que no sé, que es sobre Jean Cocteau, y seguimos tirando por la vía francófona, que tiene que ver con un encuentro que tuvo con mi padre, una foto precisamente, que es la que da pie al relato, en el año 1960 en Cádiz. Se llama La noche gaditana Jean Cocteau y va a publicarse en breve. Va a ser un libro de tirada muy reducida, pero yo le tengo mucho cariño a ese libro porque primero es lo emocional, es el recuerdo de mi padre, pero también es una reivindicación de Jean Cocteau como personaje, ¿no? Yo me he documentado mucho sobre Cocteau y he intentado mezclar la vida de un poeta provinciano, mi padre, que se encuentra con un poeta absolutamente, bueno, un poeta de muchas cosas más, que era Cocteau, en el Cádiz de los 60, imagínate, ¿no? La potencia que tenía ese hombre que llega aquí a Cádiz en la época de Franco, agasajado por José María Pemán, que lo invita a los cursos de verano que hay aquí en Cádiz. Que, en fin, es una historia realmente interesante, donde aparecen flamencos, prostitutas, ese mundo nocturno, ¿no?, de la posguerra, ¿no? Son el año 60, pero todavía en Cádiz yo siempre digo que hubo una doble posguerra, la propia posguerra en sí y la explosión que hubo en el 47 de unas minas que desgraciadamente se llevó por delante a una parte de la población, y que realmente hace que Cádiz caiga en un doble ostracismo, ¿no? Entonces, bueno, años 60, insisto, hay mucho que indagar en esa relación de mi padre con Cocteau, que yo me invento un poco también, porque el libro camina entre la ficción y el ensayo, es muy diferente a todos mis libros anteriores. Y luego, dentro del ámbito de la canción, pues voy a publicar un libro sobre Víctor Manuel y Ana Belén, que en cierta manera va a seguir esa exploración sobre los cantautores
que ha habido en nuestro país. Está Serrat, está Aute, creo que Victoriana representa un tipo de canción también de éxito que era interesante analizar desde un punto de vista incluso te diría que generacional. Y bueno, y en ese camino continúo como tú, que estás cargado de proyectos y que por supuesto a partir de ahora pues también voy a seguir con el máximo interés. Pues muchas gracias y desde luego seguiremos con interés la publicación de esos libros y de otros. A mí me encanta Cocteau y bueno, pues ese libro lo leeré con muchísimo interés. Luis García Gil, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer, como tú has dicho, para mí también poder charlar contigo sobre Jacques Brel y sobre muchas otras cosas relacionadas o no relacionadas con Brel. Te doy las gracias por haber aceptado participar en este programa y por haber respondido a nuestra llamada aquí en el En Vez de la Página, que desde ahora será tu casa siempre que lo quieras. Pues un verdadero honor y placer, Antón. Yo creo que esto es la maravilla de la tecnología, ¿verdad? Que permite, lo bueno que tiene, que es esta amistad en la distancia que nace aquí, ¿no? Lo malo que tiene es que también te metes en canales donde lo que predomina es la bilis y el veneno. Y bueno, pero tiene estas cosas buenas y por eso nos quedamos con lo tecnológico para disfrutar del buen momento que hemos echado, fíjate, de Cádiz a Tennessee, sin movernos de nuestros sitios. 7 horas de diferencia, ni más ni menos. Pues sí, hay una parte más negativa de las redes sociales, pero hay que quedarse con la parte positiva, que es la que nos ha permitido grabar este programa hoy de El En Vez de la Página, con Luis García Gil, autor del libro Jacques Brel, una canción desesperada, publicado por Milenio en el año 2009, y de muchos otros libros sobre los que ustedes pueden leer en su página web, que es luisgarciagil.com. Lo digo otra vez, luisgarciagil.com. Muchísimas gracias a todos los que estén ahí afuera escuchando en el canal Antón GF por su atención. Esto ha sido el 12º episodio del En Vez de la Página, grabado en directo, y tanto que fue grabado en directo porque creo que en algún momento incluso saltó la alarma de humo aquí en la casa, con lo cual sí, fue grabado totalmente en directo aquí en Jackson, en Tennessee, en los Estados Unidos de América. El copyright es del año 2018 y es mío, de Antón García Fernández. Muchísimas gracias por su atención y nos seguimos viendo y escuchando en mi canal de YouTube, Antón GF. Hasta la próxima.